Bárcenas, lo contábamos antes, ha hecho llegar al juez Ruz un escrito, de su puño y letra. Alberto Herrera, en la Audiencia Nacional. ¿Qué pide el extesorero en este manuscrito? Pues básicamente que el juez le saque de la cárcel, porque lo que está diciendo en primer lugar es recordar al juez que lleva ya en prisión preventiva 8 meses, cifra que además pone entre exclamaciones. Le recuerdo también al juez que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y además le ofrece alternativas a esa situación de prisión en Soto del Real. Le dice que podría presentarse en un juzgado mañana y tarde, incluso si fuera necesario, diariamente, o incluso cambiaría esa cárcel de Soto del Real por un arresto domiciliario. Es más, Manu también le ofrece al juez una alternativa, una puerta abierta para que le dejen libertad. Le dice que qué quiere, que qué documentos necesita y que en caso de que esos documentos existan se los presentará para ver si así puede negociar con él esa salida en libertad. Le decimos porque lleva 8 meses en prisión y es el único imputado en esta causa con prisión preventiva hasta el momento. Con esta carta de su puño y letra, Luis Bárcenas pide su libertad al juez Ruz. El extesorero del Partido Popular en alguna parte de Soto del Real se sentó frente a una hoja de papel en blanco el 24 de febrero, tal y como se ve en el encabezado, aunque su abogado Javier Gómez de Liaño la puso en manos de Ruz el pasado viernes. Bárcenas empieza aludiendo al tiempo que lleva en prisión. El motivo de este escrito no es otro que intentar argumentar ante su señoría lo desproporcionado de mi actual situación de privación de libertad, que dura ya nada menos que 8 meses. Ya ven, el 8 meses está escrito entre exclamaciones. Comenzamos, don Luis Bárcenas Gutiérrez, ¿es usted, verdad? Eso es. En la carta, Luis Bárcenas se pone a disposición del juez. Indíquenos, su señoría, qué documentos quiere que se le proporcionen para que, si existen, se incorporen a la causa. El tono hace intuir a un Bárcenas desesperado e indignado por ser el único implicado en el caso que ha ingresado en la cárcel. En ese sentido, y con el debido respeto, me pregunto, ¿cuántas personas de las que firman en este sumario, muchas de ellas habiéndose negado a declarar reiteradamente, siendo titulares de cuentas en paraísos fiscales, habiendo transferido fondos a otros coimputados, se encuentran privadas de libertad? El extesorero alude directamente a Rosendo Naseiro, al que dice haberse referido personalmente y que no ha sido citado por Ruz. Aunque solo fuese por la curiosidad de conocer por qué transfirió fondos de sus cuentas en Suiza a las mías. Para terminar con su misiva, Luis Bárcenas se permite sugerir al juez medidas alternativas sobre su situación, como presentarse diariamente en el juzgado mañana y tarde si fuera necesario, o cualquier otra que el juez estimara oportuna, como el arresto domiciliario. Esta carta sería la última petición de clemencia de Bárcenas para salir de Soto. Pues vamos a hablar con el abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué documentos tiene el señor Bárcenas que le puedan interesar ahora al juez? No, vamos a ver. Yo creo que ese es un escrito del señor Bárcenas que se manuscribe, naturalmente a mano, se firma, Sí, lo tengo aquí se me entrega y se presenta a su señoría como petición de libertad el día 5 de marzo, creo recordar. Y en ese escrito yo creo que me parece que se ha hecho una interpretación equivocada. El señor Bárcenas no está diciendo al juez: deme usted la libertad y yo le doy documentos, o yo le doy documentos a cambio de la libertad. No. Ese es un escrito, como muchos, de una gran mayoría de personas privadas de libertad, que todos los días se dirigen a sus jueces suplicándoles la libertad o suplicándoles que aminoren el rigor de una prisión provisional. Y lo único que hago es que asumo los argumentos de mi cliente y se los expongo a su señoría. Pero en modo alguno hay una pretensión de doy a cambio de o deme a cambio de, ni mucho menos. Señor Gómez de Liaño, déjeme leerle 3 líneas solamente. Sí. En todo caso, esto es de puño y letra del señor Bárcenas, lo tengo delante, no es su escrito. Es el escrito que Bárcenas le da a usted, supongo, para que se lo envíe al juez. Y dice, en todo caso, indíquenos su señoría, se refiere al juez, qué documentos quiere que se le proporcionen para que, si existen, se incorporen a la causa. Claro, lo recuerdo literalmente tal y como usted me lo ha leído. Mire usted, ese párrafo tiene una explicación muy razonable y no hay por qué buscarle explicaciones extravagantes. El señor juez mantiene a don Luis Bárcenas en prisión preventiva por 2 motivos. Uno, por el riesgo de fuga, y una primera parte del escrito, el señor Bárcenas le dice al juez: mire usted, no hay ese riesgo de fuga a mi juicio porque estos son los motivos de mi arraigo en España. Y en segundo lugar, le mantiene en prisión por el riesgo de destrucción de pruebas, o sea, de pruebas documentales. Y entonces el señor Bárcenas le dice: señoría, dígame usted
qué documentos teme usted que puedan perturbarse o perderse o sustraerse o ocultarse, que en el caso de que existan y estén a mi disposición, yo se los voy a entregar. Porque lo cierto y verdad es que gran parte de la documental que se puede precisar para ese asunto, para el asunto Gürtel, está ya en el procedimiento y otros están en camino a través de las comisiones rogatorias. Pero no hay nada extraño ni esotérico en esa frase. Se lo digo tal y como se lo estoy expresando y tal y como lo siento, porque yo he revisado ese escrito del señor Bárcenas. Y yo así le tengo que creer, pero ¿está en prisión el señor Luis Bárcenas por tener dinero en Suiza o hay un interés de otro tipo en que después de 8 meses siga en prisión? No, el señor Bárcenas está en prisión por decisión de un juez que considera que los hechos imputados son merecedores de una situación cautelar de prisión provisional, decisión naturalmente y reflexión de su señoría, que este letrado no comparte, y prueba de ello es que cuando se deniega se recurre y así se seguirá haciendo, pero no está yendo más allá el juez. El juez adopta su medida en función de unos presupuestos que la ley de enjuiciamiento criminal contempla y podrá discreparse de ese punto de vista, pero es su decisión, es la decisión, es la palabra de un juez. Ya sabe que cuando uno tiene la carta manuscrita en las manos, yo tengo aquí estos 6 folios, es casi más atractivo ver de puño y letra la documentación de Bárcenas. Y lo que más sorprende, señor abogado, es lo que tacha. ¿Esto lo ha tachado Bárcenas o lo ha tachado usted? No, verá, si usted lee el escrito que acompaño, lo que vengo a decir en ese escrito es que es un texto manuscrito y firmado por el señor Bárcenas con algunos párrafos tachados por mí en la medida que los considero excusados, o sea, innecesarios para la pretensión del señor Bárcenas. Incluso la postdata, veo que la tacha al final del todo. Porque no viene porque se ha tachado porque consideraba que no era, insisto, o procedente en una petición de libertad. El señor Bárcenas en este escrito se ofrece bueno, le dice al juez, póngame usted en libertad que iré mañana, tarde, tantas veces como haga falta, en el mismo día, a firmar para que me tenga localizado. ¿Usted cree que pese a esa petición y a ponérselo fácil al juez, en algún momento va a poner en libertad, en los próximos meses, me refiero al señor Bárcenas, o va a mantener en prisión? No, vamos a ver. Porque no han tenido éxito en esto. Yo no estoy en el sentimiento, ni en el pensamiento, ni en la reflexión de su señoría. Lo que sí digo es que esas medidas alternativas que ofrece el señor Bárcenas para el supuesto de que le sea concedida la libertad provisional o la prisión eludible mediante fianza, es normal en el ámbito del procedimiento penal. Es decir, hay cautelas menos enérgicas, menos severas a la prisión preventiva, y el señor Bárcenas dice, oiga, mire usted, porque así ocurre todos los días. Si es preciso que yo comparezca todos los días en el juzgado para asegurar mis vinculaciones con la Administración de Justicia, cuente usted con ello. Que es preciso que yo no salga de España, cuente también usted con ello. Que es preciso que se me retire el pasaporte, naturalmente cuente usted con ello. Pero eso es una práctica habitual en el día a día de los juzgados de instrucción de España. Pues señor Gómez de Liaño, muchísimas gracias por atendernos y por sus explicaciones. Un saludo cordial para todos. Enseguida volvemos con el análisis de esta carta y con todos los detalles. Hasta ahora mismo. Justo antes de irnos a publicidad, ha estado con nosotros el abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Nos ha diseccionado la carta, estas 6 páginas manuscritas, que le ha enviado Bárcenas al juez Ruz. Y ha explicado que este texto manuscrito no es una forma de coacción, sino simplemente una petición de libertad. Está dicho. El señor Bárcenas no está diciendo al juez, deme usted la libertad y yo le doy documentos, o yo le doy documentos a cambio de la libertad. No. Ese es un escrito, como muchos, de una gran mayoría de personas privadas de libertad, que todos los días se dirigen a sus jueces suplicándoles la libertad o suplicándoles que aminoren el rigor de una prisión provisional. Pero no hay nada extraño ni esotérico en esa frase. Lo que vengo a decir en ese escrito es que es un texto manuscrito y firmado por el señor Bárcenas con algunos párrafos tachados por mí en la medida que los considero excusados, o sea, innecesarios para la pretensión del señor Bárcenas. Una carta que está fechada el 24 de febrero, pero que sabemos que le entregó Gómez de Liaño al juez la semana pasada, en concreto el jueves. ¿Qué pensáis de todo lo que ha dicho? ¿Estabais escuchando aquí mientras entrevistaba a Gómez de Liaño? Hombre, yo creo que... ¿No es una forma de coacción? ¿No es
¿te entrego papeles a cambio de la libertad? No es la primera Él ha vez dicho que se hace un ofrecimiento de estos, volvemos a decir, velado, que depende de la interpretación del que lo reciba, claro. Lo que pasa es que él analiza 3 puntos que son determinantes, son el riesgo de fuga, y él le dice al juez, ya no existe, pero claro, es un dogma de fe, te tienes que creer a Bárcenas, lo que a estas alturas del procedimiento es bastante complicado. Dice que destrucción de pruebas, dice, ya lo habría hecho si tenía que destruir pruebas. ¿Qué sucede? Las investigaciones de blanqueo de dinero son como muñecas rusas. No sabemos si hay otra todavía más grande que encubre a la anterior. Sabemos que estamos en un punto del procedimiento, pero no exactamente en cuál. No sabemos si del dinero que se escapó, por ejemplo, a Estados Unidos, hay que seguir tirando a otros paraísos fiscales. Y luego él dice una cosa que, hasta donde yo conozco el procedimiento, básicamente es mentira. Dice que no ha habido ninguna presión a terceros, a testigos, y que la señora Ardanaz, recordemos que la señora Ardanaz es una presunta testaferro de él, una argentina, nunca ha dicho que haya presiones por su parte para que testifique en uno u otro sentido. Yo creo recordar que hay una declaración de ella en la que habla de que hay un abogado que se ha puesto en contacto con él. Claro, es un abogado extranjero, no es el señor Bárcenas directamente, el que le induce a hacer determinados comentarios o le recomienda, por decirlo exactamente. Y luego él habla del señor Naseiro y dice, ¿por qué nadie le ha citado a declarar? Pero es que eso tampoco es verdad. El señor Naseiro declaró en su momento, se le preguntó por los cuadros de Juan Mandelhammer, él reconoció que era la persona que supuestamente iba a venderlos, o sea que hay una cosa... Sí, pero lo que quiero Bárcenas es que le pregunten a Naseiro por qué Naseiro transfirió desde sus cuentas suizas a las cuentas de Bárcenas. No sé qué arcano se esconde ahí, pero parece que le da a él cierta importancia a ese dinero que desde las cuentas de Naseiro, las de Bárcenas suizas. Y luego puede que no esté negociando papeles por libertad, pero sí que está exponiendo que tiene papeles y que el juez... Y vuelvo para mí el párrafo más interesante es el de la segunda página, el que comienza, ¿no? Indíqueme qué documentos quiere que le proporcione para que, si existen, se incorporen a la causa. Le está diciendo, a ver, ¿qué le interesa a usted que le dé? El abogado, el señor Gómez de Liaño, creo que ese pasaje lo ha explicado. No digo yo que su explicación sea creíble o verosímil, pero tiene una explicación, puesto que el juez lo que le acusa a Bárcenas es de manipular pruebas. Lo que Bárcenas le dice al juez es qué tipo de papeles o de pruebas cree usted que estoy manipulando, que yo se las doy. Bueno, es una explicación. Yo creo que si el señor Bárcenas hubiera hecho esto que dice en la carta durante todo el procedimiento, a lo mejor no estaba en la cárcel. Claro. Porque justamente por lo que le metió el juez en la cárcel fue por las cosas esas que dice... Claro, por las cosas esas que dice que ahora ya no va a hacer. Si no las hubiera hecho antes, pues a lo mejor no estaría en Soto del Real. Yo creo que en todo caso el señor Bárcenas tiene derecho a pedir su libertad como cualquier preso, lógicamente, ¿no? Sí, lo lleva haciendo desde hace tiempo, desde los 8 meses. Sin duda, yo creo que ya hay un lenguaje cada vez más conciliador por parte del señor Bárcenas, pero yo creo que aquí lo que hay es una convicción profunda por parte del juez de que este hombre no ha estado colaborando con la justicia, que ahora amaga con ponerse plenísimamente a disposición. Yo también he escuchado la interpretación que hace el señor Gómez de Liaño. No le digo que me suelte para que yo le dé papeles, sino dígame usted qué papeles tengo. Por lo tanto, usted está reconociendo que tiene papeles, que tiene documentos. Yo creo que al juez Ruz, pues sencillamente dice, oiga, usted no ha estado colaborando y hasta que no interprete yo que colabora de verdad, usted va a seguir ahí. En este programa hemos tenido acceso, y así se las hemos ofrecido a ustedes, a muchísimas grabaciones de Bárcenas delante del juez Ruz, y ni el tono ni las formas de esta carta se corresponden al Bárcenas que tenemos en la cabeza, ¿no? Altivo, duro, chulesco, prepotente, confiado en que las cosas le iban a ir bien, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Sí, pero yo creo que él está viendo que la justicia es lenta, demasiado lenta, todavía más cuando estás en prisión. Claro. Cuando habla, yo creo que los documentos se está refiriendo sobre todo a que si tú pides una comisión rogatoria a un país, pongamos, yo que sé, a Suiza, tal, pues tarda varios meses en llegar. Entonces le está diciendo al juez, oiga, que le traigo yo el papel si lo tengo en casa, no hace falta que oficie no sé dónde. Esa es la interpretación que nos da el abogado. Eso estaría muy bien si no hubiese sido cierto que las cuentas de Bárcenas no han aparecido porque las ha facilitado, sino porque una cuenta llevaba a la otra. De hecho, le dijo al juez, ¿cómo voy a reconocer yo algo que todavía usted no ha encontrado? Sí, ¿no? Pero hay una cuestión. Es verdad que lleva 8 meses y que es una prisión preventiva. O sea, recordemos que la falta de medios de la justicia no tiene que hacer que una persona esté en prisión. ¿Cuánto tiempo estuvo Correa?
en prisión Dos preventiva. años. 3 años y pico, Pues y tiene batió margen. el récord Tiene batió el margen. récord en España por delitos societarios. O sea, quiero decir, pero es cierto que si es culpable que le condenen, pero estar en un limbo porque la justicia se alenta. Pero también tampoco es justo. hemos sabido esta semana pasada, y lo hemos ido contando aquí, los últimos informes de la UDEF que le han llegado al juez. Este proceso está llegando a su final, o al menos hay indicadores que así parecen, ¿no? Sí. Entonces, estamos ahí esperando que haya nuevas informaciones. Y esta cosa de nuevos contenidos, por que qué el juez estoy yo dictamine. solo, ¿no? ¿Por qué estoy yo solo? Porque es el último que ha entrado. No, pero bueno, la referencia a Naseiro y tal, ¿no? Ya. Efectivamente. Dice que- Hay una propuesta